ocurre cuando un país entero se convierte de la noche a la mañana en un campo de exterminio? En los años 70 ocurrió en Camboya el mayor genocidio en términos porcentuales de la historia de la humanidad. Liderado por Pol Pot y sus Khmeres rojos, exterminaron entre 1975 y 1979 al 25% de su población, una de las matanzas más brutales de las que tenemos registro. Este es un recorrido por cómo un régimen basado en la utopía agraria se convirtió en una de las peores pesadillas de la historia moderna. Para comprender cómo Camboya sufrió uno de los genocidios más devastadores de la historia, debemos empezar por el contexto. Durante la década de 1960, Camboya, bajo el mando del príncipe Norodom Sihanouk, intentó mantenerse neutral en la guerra entre Estados Unidos y Vietnam. Sin embargo, esta estrategia de equilibrio fracasó cuando Estados Unidos comenzó a bombardear masivamente zonas rurales de Camboya en busca de bases del Vietcong. Estas incursiones, conocidas como la Operación Menú, destruyeron aldeas y desplazaron a cientos de miles de campesinos, sembrando el descontento en el campo y facilitando la radicalización de parte de la población rural. Algunos cifran en más de 500.000 de toneladas de explosivos lanzadas entre 1969 y 1973. Este castigo desestabilizó al país, dejando pueblos destruidos, miles de muertos y una población desplazada. En este escenario de caos surgieron los Khmeres rojos, liderados por Pol Pot. Aprovechando el descontento con el gobierno y el odio hacia las potencias extranjeras, prometieron un cambio radical, una Camboya purificada, autosuficiente y sin desigualdad. El 17 de abril de 1975, tras años de guerra civil, tomaron Phnom Penh, iniciando un experimento sociopolítico que se convertiría en pesadilla. Se instauraba así el Estado conocido como Kampuchea Democrática, que se basaría en los principios del comunismo agrarista más extremo, además de un nacionalismo étnico y totalitarismo más absolutos. Los Khmeres rojos entraron como liberadores en la capital de Camboya, pero no hubo desfile ni celebraciones, sino una orden devastadora: evacuar completamente la ciudad de más de 2 millones de habitantes en menos de 72 horas. Soldados armados iban de puerta en puerta, diciendo a las familias que debían abandonar sus hogares porque los estadounidenses estaban a punto de bombardear. Se les permitió llevar solo lo esencial, bajo la promesa de que regresarían en 3 días. La realidad fue otra. Phnom Penh y todas las ciudades del país quedaron vacías, convirtiéndose en paisajes fantasmales. En cuestión de horas, se remodeló por completo la distribución geográfica de la población de un país entero. Las personas, muchas de las cuales nunca habían trabajado en el campo, fueron forzadas a caminar en largos periplos cientos de kilómetros hacia comunidades agrícolas colectivas. Ancianos y enfermos murieron durante el camino. Aquellos que se resistían o no cumplían con las órdenes eran ejecutados en el acto, sin detener la marcha siquiera para enterrar los cadáveres. Estarás pensando, ¿cuál era el objetivo de esta locura? ¿Por qué realizar estas masivas migraciones y abandonar ciudades enteras? El objetivo era destruir cualquier rastro de modernidad y obligar a la población a adoptar una vida agraria. Para Pol Pot, obsesionado con las maldades del capitalismo, las ciudades eran un símbolo de corrupción y desigualdad que debían ser sencillamente eliminadas. Tenía un ideal claro: volver a un agrarismo prehistórico, el cual veía como la representación de la igualdad del ser humano. Su finalidad era purificar a la sociedad, destruyéndola hasta sus cimientos si era necesario. El sueño del dictador era transformar Camboya en una sociedad completamente autosuficiente, sin dinero, comercio ni clases sociales. Tenía una visión tan utópica como aterradora: borrar toda influencia del pasado para comenzar de nuevo desde lo que llamó el año cero. Para lograrlo, impuso las siguientes medidas radicales: abolición de la propiedad privada. Los bienes personales eran confiscados, todo pertenecía al colectivo. Prohibición de la religión. Los monjes budistas fueron obligados a abandonar sus hábitos o ser inmediatamente ejecutados. Destrucción de la educación. Las escuelas fueron cerradas. Leer y escribir eran considerados peligrosos, ya que promovían el pensamiento crítico. No solo eso, sino que el régimen llegó a puntos de absoluto delirio. Intelectuales, profesores, médicos e ingenieros fueron ejecutados en masa. Incluso llevar gafas podía ser motivo de asesinato sumario, ya que se asociaba con la intelectualidad. En otras palabras, ser un burgués con tendencias capitalistas. Se castigó también a la población no por los crímenes que cometiesen, sino por sus lazos familiares.
Si alguien era acusado de traición al régimen, toda su familia era asesinada para eliminar posibles venganzas futuras, incluidos niños. Las purgas se extendían a los propios aliados del régimen a la mínima sospecha. De la misma manera, su ideología extrema les llevó a asesinar a los miembros de minorías étnicas del país, así como los propios camboyanos aquejados de alguna discapacidad, en un paso más por limpiar el país. Los Khmeres rojos no solo mataban, buscaban hacerlo de la manera más eficiente y barata posible. Se crearon campos de exterminio por todo el país, como Cheung Ek, donde las víctimas eran ejecutadas en masa. Se las asesinaba con palos, machetes o herramientas agrícolas, para ahorrar balas. Muchas veces simplemente eran enterradas vivas, tras ser torturadas durante días con los métodos más brutales que se os puedan ocurrir. Miles de los asesinados fueron acusados por sus propios vecinos o familiares, incluso sus propios hijos, adoctrinados por el régimen en este clima de paranoia extrema. Otros tantos eran acusados sin pruebas de conspirar con el capitalismo desde las sombras, incluso campesinos analfabetos al borde de la muerte por inanición. Las fosas comunes se multiplicaron por todo Camboya. Hoy en día se han identificado más de 20.000 lugares con restos enterrados, y siguen apareciendo. En la cárcel de Tuol Sen, reconvertida en macrocentro de tortura, solo sobrevivieron 7 prisioneros de los más de 15.000 que pasaron por sus celdas. Como decíamos, el grueso de la población fue reubicada forzosamente en el mundo rural. El trabajo agrícola era obligatorio, pero en condiciones infrahumanas. Las jornadas duraban de sol a sol, con raciones mínimas de comida, lo que provocó una hambruna masiva. Morir de inanición se volvió tan común como ser ejecutado por cuestionar órdenes. Los rendimientos eran tan bajos que la gente literalmente moría de hambre mientras trabajaba en los campos. En tan solo 4 años se calcula que murieron alrededor de 2 millones de personas, un 25% de la población de Camboya. Pensad en estos números nuevamente: 1 de cada 4 personas muertas en menos de un lustro. No solo por ejecuciones, sino también por hambre, enfermedades y agotamiento extremo. Imagina ser un cirujano que salvaba vidas en Phnom Penh y, de un día para otro, te ves cavando zanjas bajo el sol abrasador durante 14 horas al día, con apenas un puñado de arroz para comer. Los ancianos y los enfermos no eran excepciones. Muchos simplemente caían muertos mientras trabajaban. Si alguien mostraba debilidad o incluso un rastro de disconformidad, era ejecutado en el acto. Las condiciones eran tan extremas que enfermedades curables, como la malaria o diarreas severas, se convirtieron en sentencias de muerte debido a la falta de atención médica. Para Pol Pot, cualquiera que no encajara en su utopía agraria era prescindible. El régimen de los Khmeres rojos comenzó a desmoronarse en 1978, cuando las tensiones con la vecina Vietnam llegaron a su punto más crítico. Aunque ambos países compartían ideologías comunistas, las ambiciones expansionistas de Pol Pot, combinado con sus masacres continuas en aldeas fronterizas vietnamitas, llevaron a un enfrentamiento inevitable. En diciembre de 1978, Vietnam lanzó una invasión masiva a Camboya, con el apoyo de desertores camboyanos que buscaban derrocar a los Khmeres rojos. En cuestión de semanas, las tropas vietnamitas tomaron Phnom Penh en enero de 1979, poniendo fin al régimen genocida. Tras su caída, los Khmeres rojos se retiraron a las zonas montañosas y selváticas de la frontera con Tailandia, desde donde continuaron como una insurgencia. Durante años, aprovecharon el apoyo financiero y militar de China y algunos países occidentales, que veían a Vietnam como un aliado de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Irónicamente, este contexto geopolítico permitió que Pol Pot y su círculo cercano evitaran ser capturados o llevados ante la justicia durante décadas. Pol Pot vivió protegido en la selva junto a los restos de su ejército hasta que, en 1997, fue arrestado por sus propios subordinados y puesto bajo arresto domiciliario en su campamento. Sin embargo, nunca enfrentó un juicio formal. Murió en 1998 en circunstancias controvertidas, oficialmente de un ataque al corazón, aunque algunos sospechan que pudo haber sido envenenado para evitar que revelara secretos comprometedores. Lo más increíble es que jamás llegó a reconocer sus atrocidades. En su visión distorsionada, culpó a otras figuras dentro del movimiento de los Khmeres rojos por los excesos, mientras él intentaba presentarse como un líder que solo buscaba el bienestar del pueblo. Incluso en entrevistas realizadas durante su vejez, llegó a afirmar que no tenía nada de qué disculparse y que su conciencia estaba limpia. Alegó que las muertes masivas no fueron intencionales y que todo fue un error debido a las circunstancias.
อะไรก็ได้ลูกมือกินลูกกาดสาคู่เคยรู้ตัวยังไงอันเดียดูใช่ไหมที่สเตสัมปัญญาที่ปุ่นดันbien pañalete. De hecho, la mayoría de los dirigentes de los Gémeres Rojos también lograron evitar juicios durante años. Fue solo a partir de los años 2000, tras décadas de presión internacional, cuando se estableció un tribunal especial patrocinado por la ONU para juzgar los crímenes del régimen. Algunos líderes, como Nuon Chea, conocido como el hermano número 2, fueron finalmente condenados por genocidio, pero muchos murieron sin rendir cuentas. Por fortuna, en las últimas décadas Camboya está consiguiendo poco a poco dejar atrás este negro capítulo de su historia. Aunque sigue siendo uno de los países más pobres del sudeste asiático, ha experimentado una increíble recuperación en cuestión de décadas. Phnom Penh, la capital, es ahora una metrópolis en auge, con rascacielos, comercio internacional y abierta al mundo. La agricultura, el turismo y la industria textil han sido pilares fundamentales en su recuperación económica. No nos detendremos más en este análisis, hasta aquí llega el vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones, dale like si te ha parecido interesante y suscríbete si quieres enterarte de nuevos vídeos.